Unos hombres mafiosos atrapan a una niña de la calle llamada Sachi, cuando en eso se cruzan con un joven vagabundo llamado Joe Yabuki, quien les dice que se aparten porque le estorban. La niña le expresa a Joe que no los moleste porque son de la mafia Onihima. Luego los mañosos castigan a la niña por robarse un trozo de pan, y es que la niña es huérfana y vive en la calle. Al ver esto, Joe se enfrenta a los mafiosos. Una vez acaba con los tipos, ¡ay! ¡Mira esa weá, hermano! ¡Quítate tú! La niña le agradece. Sucedido esto, Yabuki se encuentra con este viejo llamado Danpei Tange, quien lo molesta por unas monedas, pero Yabuki lo derriba. Danpei se alegra y acercándose a él esquiva los golpes de Joe, y es que el viejo fue entrenador de box, así que le propone una asociación. Danpei lo entrena y Joe recibe los madrazos, pero Joe rechaza la propuesta y se va. Más tarde, Joe despierta y ve que alguien le ha llevado comida, así que va en búsqueda del viejo, pensando que él fue, y le devuelve su chaqueta, para después amenazarlo con que no vuelva a perseguirlo. En ese momento, llegan más tipos de la mafia, Onihime, de los que Joe golpeó por molestar a la niña, y en ese instante se arma la tracatera. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Como los tipos no pueden con Joe, estos sacan los cebolleros. Danpei le ruega al jefe de la mafia que se tranquilice, pero Joe le dice que no suplique porque da pena. Danpei le expresa a Joe que sea prudente porque lo pueden desvivir, pero el jefe de la mafia ya decidió que lo eliminará. Joe se ríe de esto con arrogancia, entonces Danpei lo golpea y lo derriba dejándolo inconsciente, y les deja claro a los tipos que protegerá a Joe. Los mafiosos empiezan a golpear al viejo, y cuando Joe despierta le dice que lo suelte, pero Danpei le asegura que será un boxeador. Tras esto, Joe es llevado a la comisaría porque hirió a 15 tipos. Por otro lado, el jefe de la policía va por Danpei para declarar en favor de Joe, pero al llegar descubre que Joe golpeó a todos los policías de la comisaría y escapó. Entonces la policía realiza un operativo para atrapar a Yabuki, llegando a la casa abandonada donde se esconde. Como el jefe de la policía considera peligroso a Joe, ordena abrir fuego si se resiste a la detención. Para cuidar de Joe, Danpei entra por él antes que la policía. Danpei le grita que salga y se entregue pacíficamente, pero Joe le lanza piedras para que se vaya, llamándolo traidor. Así que Danpei ingresa a la casa y es derribado al momento por Joe. Y es que Joe es un joven fuerte y pelea bien, pero no tiene la técnica que el viejo Danpei tiene. Así que este le da una paliza, aprovechando que fue boxeador profesional. Joe se abalanza contra él, pero Danpei lo vuelve a dejar fuera de combate, llevándolo a la ambulancia. Cuando Joe despierta, lo hace ya encerrado, recriminándose el hecho de que lo derrotó un viejo ebrio. Más tarde, Joe recibe una carta de Danpei, pero la rompe sin leerla, y cuando se ha aburrido, une los pedazos de la carta para saber lo que está escrito. La carta del viejo tenía como propósito enseñarle a boxear, y para empezar, enseñaba el jab, mencionando que es indispensable para abrir la guardia del rival. Escribía el viejo que debe mantenerse el codo izquierdo pegado al cuerpo y que golpeara de forma recta. Después el doctor Tomioka le hace un test psicológico a Joe, revelando que estuvo en un orfanato y que el amor le aburría y lo consideraba una tontería. Así que el doctor piensa que Joe es cruel y narcisista y que no le interesa nada más allá de sí mismo. Luego Joe es llevado a una celda con otros reos. Ahí pregunta por la cena, pero le dan un trapo mojado de cenar. Los prisioneros lo agarran entre todos y le dan una golpiza hasta dejarlo desmayado. En ese momento llegan los policías a servirle la cena. Ahora todos los reos cenan apresuradamente y Joe se levanta para cenar, pero unos reos tiran su comida. Entonces Joe vacía un tazón con sopa a un reo, provocándolos. El jefe se molesta y ordena que lo golpeen y se arma la tracatera. Y en unos minutos, Yabuki acaba con todos los prisioneros, pero aún le falta el jefe, el más grande y fuerte. Pero usando lo que le enseñó el viejo Danpei del jab y el recto, Joe se deshace de él. La policía observa esto y Joe es enviado junto con su amigo Nichi a un reformatorio juvenil. A pesar de ser grande, Nichi tiene miedo del reformatorio Toko. Cuando llegan, un viejillo los lleva a su prisión. Joe y Nichi extienden las colchonetas y se preparan para dormir. En eso los prisioneros se levantan para darles la bienvenida. Al día siguiente, los prisioneros no ven a Joe y le preguntan a Nichi amablemente dónde está.
mientras Joe se despierta en el mejor lugar, arriba de varias colchonetas, y es que se las quitó unos tipos que encerró en el baño. Más tarde los prisioneros laboran en una granja de cerdos y Joe y Nichi son obligados a limpiar la caca de los cerdos con las manos. Y no contentos con burlarse de ellos, los prisioneros alborotan a los cerdos para que los golpeen. A Nichi se le ocurre que podrían usar a los cerdos para escapar, así que los golpean para derribar el corral y montarse en ellos. Mientras los cerdos corren enfurecidos, aparece Toru, Rikichi, y golpea uno a uno los cerdos, frustrando el plan de escape de Joe. Así Yabuki enfurece y lo intenta golpear, pero Toru lo derriba. Joe lo intenta de nuevo, conectándolo con éxito, pero en un descuido, Rikichi lo noquea. Y es que Toru Rikichi es un exboxeador profesional muy bueno. Al rato Joe es encerrado en la celda de aislamiento, donde los policías observan que está entrenando con su kama, el recto de derecha, que está escrito por Danpei. Al día siguiente, llega a la prisión esta chica llamada Yoko Shiraki, y es que en la prisión se presenta una obra teatral dirigida y actuada por ella. En la obra, un hombre es azotado por un verdugo y el azotado resulta ser Danpei, a quien le lleva agua Shiraki. Joe se alegra de ver a Danpei e interrumpe la obra y se da cuenta que también vino Sachi y todos los niños huérfanos. Danpei y Shiraki le piden a Joe no interrumpir la obra, entonces Joe se molesta por cómo azotaban a Danpei, reclamándole a Shiraki. Esto no le agrada a Rikichi, quien lo confronta por insultar a Shiraki, y cuando Rikichi lanza un golpe, Shiraki le grita que se detenga, pero Joe no lo hace y lo golpea hasta cansarse. Cuando Rikichi se levanta para pelear, Danpei se mete para proponerles que mejor peleen en un cuadrilátero. En ese momento, observamos que Rikichi era conocido como el joven de los puñetazos mortíferos y que cuando debutó tenía el récord de 13 victorias seguidas con knockout. Era un peleador imparable, pero desgraciadamente cayó en las provocaciones de un tipo que lo llamaba tramposo. Entonces Rikichi golpeó al tipo y la Federación Nacional de Boxeo lo castigó, dejándolo sin boxear. Como las aburridas obras teatrales no funcionaron, la señorita Shiraki les consigue un ring para que puedan pelear como los salvajes que son estos güeyes. Los prisioneros montan el cuadrilátero con cuerdas, esquinas y hasta chorcitos y guantes se ponen. Shiraki propone que Danpei sea el árbitro, pero este le dice que no puede porque es como el Nacho Beristain de Joe, o sea, es su entrenador pues. Así que ponen a otro güey de referee. El combate inicia y Rikichi, como Adame con el trejo, le da hasta para llevar. Joe se levanta e intenta un movimiento, pero Rikichi domina y Joe, como la Violet Myers con 3 vatos, recibe y recibe nomás. Cuando termina el primer round, Nichi cree que Danpei es inhumano al exponerlo de esa manera. En ese momento, Joe se levanta y se abalanza contra Rikichi solo para ser molido a golpes, dándole más castigo que yo a Sidney Sweeney en mi imaginación. Entonces Joe y Rikichi se dan un tremendo golpe que derriba a ambos. El referee hace la cuenta, pero Danpei dice que están inconscientes. Cuando despiertan se sienten felices. Tiempo después, Danpei regresa a ver a Joe y se da cuenta que está entrenando para otro combate con Rikichi, pero no cree que pueda ganarle, así que le pide a Danpei que le enseñe más, pero este le responde que fue contratado para enseñarle a todos, no solo a él. Joe insiste que le enseñe, pero Danpei le dice que lo que está entrenando es precisamente lo que le iba a enseñar. La lección 4, reforzar las muñecas. A los días, Joe entrena con el costal cuando llega Rikichi a decirle que no podrá pelear con él el día acordado, así que tendrá que ser en ese mismo día. Entonces Joe y Rikichi se enfrentan bajo la lluvia. Joe domina el combate cuando Shiraki intercede y les pide que se detengan porque Rikichi solo le queda un par de días para salir del reformatorio, pero ninguno de los dos quiere parar la pelea. Entonces Danpei detiene a Joe y les asegura que ya habrá otro momento en el que se enfrenten profesionalmente, dado que Rikichi volverá a boxear y él hará de Joe un boxeador, entrenándolo. Cuando han pasado los 2 días, Rikichi anuncia su salida del reformatorio y su ingreso al boxeo. Gracias a la familia Shiraki, todos los prisioneros y policías se despiden de Rikichi y, muy a su estilo, Joe también se despide de él. Tiempo después, Joe observa que en televisión sale Rikichi peleando contra un boxeador amateur llamado Suburo Kongo. Rikichi inicia con golpes certeros, abrumando al rival al punto de no permitirle darle un solo golpe y noqueándolo. Joe se alegra
por el triunfo de Rikichi, pero más tarde Joe piensa en el golpe con que lo noqueó Rikichi y siente cierta envidia al pensarse inferior a él. Cuando Joe va a salir del reformatorio, se sienten las diferencias, mientras a Rikichi lo despiden policías y reos con aprecio y respeto. Con Joe celebran todos que ya se retira. Una vez afuera, Joe descubre que Danpei ya tiene su gimnasio de box y que al igual que él, Nichi quiere hacerse boxeador. El viejo se monta en una bicicleta y los hace correr. Luego va a la Federación de Boxeo para que le den la licencia de entrenador y someter a examen a Nichi y a Joe, pero los altos mandos le recuerdan por qué fue retirado del boxeo, y es que Danpei era un borracho que insultaba al referee, al público y a sus púgiles. Entonces Danpei enfurece y golpea a los federativos por negarle el permiso. Joe trata de animar a Danpei diciendo que si no los quieren, hará que a fuerza los quieran. Después Joe asiste a una función de box del Lobo Kanaguchi, quien es una de las jóvenes promesas del boxeo, junto a Rikichi. Cuando termina la pelea, Joe encuentra al Lobo en los vestidores pidiéndole un autógrafo, y Joe dice que su firma es una caca, como sus puñetazos, y pisa su autógrafo, faltándole al respeto y provocándolo. Entonces Lobo lo trata de golpear, pero Joe se defiende con un cruzado, noqueándolo, pero él también es derribado. Todo esto a los ojos de la prensa, quienes sorprendidos preguntan de dónde salió este joven. Rikichi dice que Joe es un peso gallo del gimnasio Tange de Danpei. Para la prensa resulta muy interesante que una de las promesas de un gimnasio muy reconocido haya sido noqueado. Gracias a esto, a Danpei le renuevan la licencia. La prensa pregunta si en un combate podría derrotar Joe al Lobo, pero Danpei dice que antes de combatir, Joe debe prepararse para aprobar el examen profesional. En ese momento, llega Joe al gimnasio, medio decaído por el golpe. Luego observamos que Joe aprobó el examen, y esto alegra a Rikichi. Más tarde, en un gran escenario, con luces que deslumbran, vemos a Joe en su debut profesional, quien está realmente feliz. Joe se enfrenta a este boxeador veterano llamado Murase. El combate apenas inicia, y Murase se abalanza contra Joe. El combate parece perdido para Joe, pero este finaliza a Murase de un cruzado letal de derecha. Tras esto observamos cómo Joe va acumulando victorias hasta llegar al combate contra Lobo. Sí, el mismo que noqueó del gimnasio Asia. Para sorpresa de todos, Joe se presenta al ring con un montón de heridas en su cuerpo. Suena la campana y los peleadores al centro del ring, y por primera vez Joe sube la guardia. Joe vuelve a su estilo habitual y baja la guardia para que Lobo se dé un festín de golpes y lo muela a madrazos. Entonces Joe intenta dar un cruzado, pero Lobo lo manda a la lona. Un Rikichi desesperado le grita que se levante, y como puede, Joe se levanta muy apenas. Nuevamente Lobo lo manda a la lona, pero como Márquez, Joe se vuelve a levantar muy mal. Lobo intenta finalizarlo, pero Joe, con más corazón que fuerza, lanza un golpe demoledor contra Lobo, derribándolo. El referee hace el conteo reglamentario, pero al ver que está muy mal, llama al doctor, declarando ganador a Yabuki, pero este cae, preocupando a Danpei, quien lo levanta alegremente para llevárselo. En ese momento Rikichi se abre paso entre el público para felicitar a Joe. Más tarde vemos el régimen alimenticio férreo que mantiene Rikichi para dar el peso, y es que como ya nadie quiere pelear con él, este debe bajar de categoría, de peso pluma a peso gallo, para enfrentar a extranjeros como este filipino, mientras que Yabuki corre por la ciudad y le brinca a Nichi en el estómago. Más tarde Joe se pone los guantes con Danpei y le exige darle un gancho ascendente al estilo de Rikichi con todas sus fuerzas para comprobar que la guardia semiabierta no sirve y que lo mandaría a la lona fácilmente. Así que Joe intenta la guardia abierta, pero como Danpei cree que sus golpes no se comparan con los de Rikichi, llama a Nichi para atacar los dos juntos a Joe. Mientras a Rikichi no le dan abuelada y desesperado la busca, a Joe le echan baldes de agua fría para que despierte. Se llega el gran día del combate entre Joe y Rikichi. Dentro de los pesos gallos, la campana suena y los peleadores salen de sus esquinas, y en el centro del cuadrilátero, Joe, como es su estilo, baja la guardia. El
primer round concluye y parece haberlo ganado fácilmente Joe. En el segundo asalto, Rikichi corta el rostro de Yabuki. Danpei le da indicaciones de cómo esquivar los ganchos de Rikichi y Joe le da las gracias, lo cual le sorprende a Danpei. En el tercer round, Joe es derribado, y eso porque bajó la guardia. Para el cuarto round, Rikichi asesta un poderoso gancho ascendente que derriba a Joe. El referee hace el conteo y en el 8 consigue levantarse. Entonces Rikichi trata de finalizarlo, pero suena la campana y se detiene. Cuando llega tambaleando a la esquina, Danpei lo anima a que olvide las estrategias y vaya al boxeo directo, como decía el entrenador de Chávez. Joe termina fundido el quinto asalto. Cuando inicia el sexto, apenas se levanta, solo para ser derribado por Rikichi, pero vuelve a levantarse y de forma épica y animado por el corazón, le asesta un golpe fulminante a Rikichi, que lo manda a la lona. El referee hace la cuenta y apoyado por las cuerdas, se levanta. Yabuki empieza a sentir miedo de Rikichi. Los dos bajan la guardia, se ponen de frente y así se pasan los rounds sin tirar golpes. ¿Qué es esto? ¿Una pelea aburrida de Mayweather? En el último asalto, los dos intentan sus mejores movimientos y Rikichi acaba con Yabuki con un gancho impresionante. El referee cuenta y Joe no logra levantarse, mientras Rikichi es declarado ganador. Todos se acercan a felicitar a Rikichi, entonces Yabuki se levanta y se acerca para felicitarlo también. Pero repentinamente, Rikichi cae al suelo. Más tarde la prensa llega al vestidor de Joe. Danpei los corre, pero la prensa le informa. Pero el golpe que recibió Rikichi en la sien de Yabuki provocó un derrame cerebral y falleció. Joe va a verlo y nota un semblante en Rikichi de felicidad. Fin.